Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Gracias que nos acompaña como todas las semanas a través de la mesa de diálogo. ¿Cómo ha estado? Tenemos, no muy lejano, pero tenemos ahí a la distancia algo que no hicimos la semana pasada, pero creo que es buen momento para su labor hoy en nuestra mesa de diálogo, que es el análisis de la jornada del 3 de julio, las elecciones en 4 estados. Fue en el estado de México, en el estado de Coahuila, en el estado de Nayarit y elecciones municipales en el estado de Hidalgo. Y creo que también hubo por ahí una elección en Quintana Roo, era de un municipio que tenía ahí que ajustar algo. Pero realmente las elecciones fueron en estos 4 estados. Lo que vimos fue, en lo general, una victoria del PRI. Esto tiene sus lecturas y es muy importante tenerlas y tampoco caer en el garlito fácil de lo que pasó fue que fue elección de Estado. Entiendo que podrá haber mucha gente que lo piense, pero hay muchas variables alrededor que creo que vale la pena pensarlas. ¿Qué pasó ese día? ¿Cuál es la impresión general, particularmente nuestros invitados hoy? Segundo asunto importante, ¿realmente pinta esto para una elección a futuro del 2012? ¿Realmente pinta incluso para delimitar o darle entorno a la elección de Michoacán en noviembre? Son muchas las preguntas y que tienen que ver con si participación o participación, etcétera. Entonces creo que hoy, además, en nuestra mesa de diálogo tenemos 2 muy buenos invitados para hablar del tema, especialistas en el tema, que han leído el asunto, que han escrito recientemente sobre el asunto. Y está con nosotros Ricardo Becerra, que es analista electoral, que le agradecemos mucho, Ricardo. Como siempre, es un gusto que estés con nosotros. Gracias, Javier. Gracias, muchas gracias. Gracias. Y también con nosotros Eduardo Juchín, ex consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, y seguramente usted habrá leído sus trabajos, particularmente en el último año, 2 años en el periódico Reforma. Muchas gracias, Eduardo, bienvenido. Encantado, Javier. Gracias. Bueno, a ver, Ricardo, podríamos empezar con una mirada en lo general del proceso, ¿no? A ver, déjame decirte algo que de repente me cuesta un poquito de trabajo entender, y yo creo que lo hemos recibido todos y lo hemos escuchado. Podemos hablar de una elección de Estado, podemos hablar de que Peña Nieto se robó todo, cuando hay una diferencia de 40 puntos porcentuales. O sea, como para ese punto de partida, echarnos a andar, si te parece, en la conversación. Sí, bueno, yo creo, soy de los que cree que hace ya un buen rato en este país las elecciones y los vencedores de las elecciones se producen por fenómenos masivos de opinión pública. Es decir, por el ánimo y por el humor de la gente, mucho más que por clientelas, que por supuesto siguen existiendo, mucho más que por fenómenos irregulares o hasta ilegales. A mí me parece muy claro que lo que vimos en estas elecciones es que hay un clima social, una opinión pública, pues que es especialmente adversa o especialmente descontenta, ¿no? Que expresa cada rato un enorme malestar y que, en mi opinión, lo está canalizando hacia un partido que parece representarles una esperanza de seguridad sobre todo, y ese es en este momento, Julio, el Partido Revolucionario Institucional. Pero déjame anotarte otros 2 asuntos que me parece que no podríamos soslayar, ¿no? Uno, a pesar de este boom delincuencial del que hablábamos, sí, off the record, ¿no? A pesar de este clima casi de zozobra en muchas regiones del país, las elecciones se desarrollaron sin incidente alguno. Sí. Yo puedo decirte que hay detectados 4 incidentes menores, un robo de celular y cosas así, durante todo el proceso, no solamente en la jornada electoral. Es decir, a pesar de todo, aún hoy el boom delincuencial no afecta la organización electoral. No quiero decir que eso dure siempre o sea para siempre, pero es una buena noticia, ¿no? Que las elecciones se hayan podido desarrollar sin mayor incidente en este año de boom delincuencial 2011. Uh-huh. Y la segunda es la enorme participación. Salvo en el Estado de México, que rondó apenas 46, 47%, en Nayarit y en Coahuila, los estándares y los niveles de participación fueron arriba de 60, 63 y 65%. Esto, creo, también es una buena noticia y bueno,
creo que deberíamos recogerlo y anotarlo como, digamos, la constatación de que tenemos una ciudadanía que todavía, y que quiere confiar, más que todavía, quiere confiar en los procesos electorales como método de convivencia y solución de disputas en la política y en la sociedad. A ver, esta primera mirada es interesante eso también ¿no, Eduardo? Que yo creo que si hay algo de cierto, a ver, retomo algo de lo que dijo Ricardo, que es el hecho de decir, de repente se crean como condiciones y de repente percepciones, y cuando volteas la cara resulta que, como diría García Márquez, lo que se percibe es, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo viste el 3 de julio? Sin duda, pero yo le veo el reverso de la medalla de Ricardo, estando de acuerdo con su planteamiento, sí, desde luego. Pero en el reverso de la medalla vemos que después de la reforma de 1996, que tanta certidumbre le dio a los procesos electorales, sobre todo en materia federal, en el ámbito federal, quedó una asignatura pendiente, que es el comportamiento de los gobiernos estatales en las elecciones estatales. No solo, pero sobre todo en las elecciones estatales. Porque, Javier, a estas alturas del partido, ya con una alternancia, no solo en la presidencia de la República, sino en los gobiernos de casi o la mayoría de los estados del país, o en un buen número de entidades federativas, ahí está presente la participación ilegal de los gobiernos estatales para favorecer al candidato del partido al que ambos pertenecen. Tenemos todavía esta compra y coacción del voto, tenemos todavía la presencia excesiva del dinero en los procesos electorales y por supuesto cuando hablo de participación excesiva estoy hablando del dinero ilegal en los procesos electorales. Estas son asignaturas pendientes que todavía nos falta un buen trecho por desbrozar, por ir avanzando. A mí me llama la atención en el caso del Estado de México, donde hay un candidato, el candidato de izquierda, Alejandro Encinas, que gana todos los debates. Los 5 debates hay consenso de que el ganador fue Alejandro Encinas. Y lo que ocurre con las intenciones del voto en todas las encuestas es que avanza 2 o 3 puntos porcentuales. Si bien le va. ¿No? Y en unos momentos ni siquiera eso, ¿verdad? Esto yo lo lamento, porque para mí es una expresión de la falta de construcción de ciudadanía, de cultura democrática, en una situación en que yo veo que sobre la cultura del debate triunfa la cultura de la despensa y la lámina. Y esto yo creo que, insisto, sin negar los avances que sin duda hemos tenido en relación con lo que ocurría hace 30 años, por ejemplo, pero todavía nos falta un buen trecho en ese sentido y conviene no olvidarlo, porque este asunto, estas características también se dan en las elecciones federales, pero claro, no de la manera tan terrible de las elecciones estatales, porque ahí tenemos que, con esta presencia del neocaciquismo, los gobernadores han asumido mucho más que antes los poderes, no solamente ejecutivos, sino también los elementos más determinantes en el judicial y el legislativo. A ver, Ricardo, va a ser muy difícil ver como elección tras elección, pero si les parece hagamos como cortes de cada una de las 3 elecciones, ¿no? Sí. Como para poder ver y luego le damos una mirada general. A ver, sobre el Estado de México, que es donde más creo, ¿no? Se concentró la atención, bueno, no creo, estoy cierto, sí, claro. Se concentró la atención. A ver, resultados. Jade Kolpolemsky hace 6 años tuvo 40,000 votos menos que Alejandro Encinas. La gran cantidad de jóvenes del Estado votó por el PRI. El abstencionismo efectivamente alcanzó 53, 54, por ahí así. ¿Qué lectura podemos dar de esta elección en el reconocimiento de clientelismos y de formas que particularmente en el Estado de México se expresan, creo que como en pocos estados de la República? Sí. Bueno, lo que creo que vimos en el Estado de México, yo creo que sí hay allí una cultura pues del intercambio de favor, ¿no? Uh-huh. Y eso pues es innegable, es hasta público, incluso hay quien lo teoriza, ¿no? en la propia elección. Sí. Sin embargo, yo sigo planteando que mientras estén aseguradas las condiciones para que el señor
X o la señora Y lleguen en la soledad de la mampara a cruzar la boleta, sí, claro. el asunto de la compra y coacción del voto se relativiza mucho. Es decir, si seguimos o si se sigue garantizando que esto ocurra, que el ciudadano llegue y vote en la soledad de la mampara, creo que el efecto atribuible solamente al intercambio y al favor se relativiza mucho. Porque como se decía incluso desde 94, 97, lo recuerdo, incluso 91, se les decía incluso, recuerdo las consignas de organizaciones civiles como Alianza Cívica, decía, tomen el refrigerador o tomen la despensa o tomen el costal y voten por quien quiera. Sí. Insisto, si eso se sigue cumpliendo, creo que es discutible todavía el efecto real que vayan a tener estos fenómenos de clientelismo, aceptando que existen y que el Estado de México pues, es prototípico de esa cultura. Sin embargo, en mi opinión, creo que no debemos perder de vista que lo que está viviendo la sociedad mexicana, la pulsión que uno puede recoger platicando con la gente, leyendo los periódicos, escuchándolos a ustedes, los periodistas, es una muy sincera situación de inseguridad. Ya no solamente inseguridad económica, ¿no?, sino inseguridad física y personal. Y que ese componente, que es un miasma, digamos, en la opinión pública, es un fenómeno de opinión pública, creo que es lo que está haciendo determinar la inclinación tan radical, por ejemplo, que hubo en el Estado de México, además de muchos fenómenos publicitarios que también influyen, ¿no? Sí, se van metiendo en la conciencia, pues, ¿no? Pero este me parece el aspecto central. ¿Esto se repetirá en la elección de 2012? No lo sé. Va a depender de muchos factores, especialmente de los candidatos y especialmente pues, del acomodo y de cómo los partidos puedan procesar sus propios partos de sus candidatos, que siempre es la parte más difícil para ellos, ¿no? A ver, ¿cómo viste el Estado de México con estas variables que pone en la mesa, que pone en la mesa ahora? Yo veo, Javier, Ricardo, yo veo en el Estado de México quizá el mejor ejemplo de lo que yo mencionaba hace un momento en relación con la presencia excesiva del dinero. Los partidos políticos recibieron para la campaña y para sus gastos ordinarios en conjunto 700 millones de pesos, que es el financiamiento más alto entre todos los estados. El tope de gastos de campaña fue de 204 millones de pesos para cada partido político. Pero esta cantidad excesiva de dinero es legal, por lo menos en esta parte del financiamiento público que reciben los partidos. Pero se da una circunstancia que yo creo que hay que revisar, porque el Código Electoral del Estado de México dispone que para el año electoral, para el proselitismo, para los gastos de campaña, pues se les da a los partidos políticos un 180% más del presupuesto ordinario para los partidos políticos. Como referencia está la elección presidencial. Sí. La elección presidencial prevé que se les da, aparte del 100% del gasto ordinario, un 50% más, ¿no? Es decir, mientras para una campaña presidencial que dura 90 días y que es para todo el territorio nacional, tiene el 50% más con relación al presupuesto ordinario, en el Estado de México se da el 180% más para una campaña de 45 días y el territorio de un estado. Es excesivo por cualquier punto de vista. Y esto que estamos hablando, solamente el gasto, llamémosle legal, ¿no? Más lo que ahí se gastó proveniente de fuentes públicas, llámese gobierno mexiquense, llámese gobierno del Distrito Federal, llámese gobierno federal, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema también, esta presencia excesiva del dinero, que propicia que los candidatos, cuando ya se acabaron los dineros legales procedentes del erario, cuando ya se está acabando el financiamiento, digamos, ilegal, pero procedente del erario por debajo de la mesa, resulta que ¿cuál puede ser la otra fuente de financiamiento? El dinero procedente de la delincuencia organizada. Esta es una de las razones por las que creo que hay que frenar
este gasto excesivo, pero ahí es donde entran las autoridades electorales que tienen que ejercer las atribuciones que tienen. Por ejemplo, el mismo Código Electoral mexiquense prevé que para la digamos, acción en pro del respeto al tope de gastos de campaña, ordenen una llamada revisión precautoria, concretamente a ese rubro. Pero resulta que el Instituto Electoral acuerda hacer esa revisión precautoria y también acuerda dar a conocer los resultados en octubre o enero. Y el candidato ganador toma posesión el 15 y 16 de septiembre, ¿no? Entonces, obviamente así se anula la virtud que tiene eso. Sobre eso mismo, te atajo un poco, Eduardo. El hecho de que hayan sido las campañas 45 días, siendo que fuiste consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, siendo que los dos han vivido las elecciones muy directamente, ¿es un plus, es un elemento a favor, es un elemento en contra? ¿Qué alcanzaron a ver con esos 45 días? Que se puso a prueba, bueno, ya en otros estados, pero era la primera vez que se ponía a prueba en sentido estricto en el Estado de México. Y sin embargo, el costo del proceso electoral no bajó. Fue el más alto. Sí, no bajó. Claro. Entonces, yo voy al contrario, no me importa si duran 45 días, esto que lo decidan los partidos, ¿no? Dentro de sus propias conveniencias. Pero hagamos que no sea tan alto el costo del proceso ¿Por qué electoral. es tan alto? ¿Perdón? ¿Por qué es tan alto? Bueno, una de las razones es esta que yo explicaba acerca del financiamiento de los partidos, pero no solo, porque hay una serie de, digamos, elementos adiposos que existen, yo digo, no en todos. Por ejemplo, el Instituto Electoral de Querétaro tiene un presupuesto bajísimo, no en todos, pero en muchos órganos electorales estatales y el Instituto Federal Electoral, yo creo que hay adiposidades que se pueden evitar, ¿no? Y llegar a un costo de los procesos electorales y de los presupuestos de los órganos electorales más racional. Por ejemplo, este año el presupuesto del Instituto Federal Electoral son 10.500 millones de pesos. Caray, digo, sé que el Instituto Electoral tiene maneras de explicar por qué es el costo que debe tener. Bueno, una de las razones es que los partidos llevan 3.000 millones de pesos, ¿no? Por ejemplo. Pero digo, hay que hacer algún ejercicio de tal forma que esto sea más racional. ¿Por qué en un año no electoral, no hay elecciones en 2011, el IFE tiene que tener un presupuesto de 10.500 millones de pesos? Por alusiones. Sí, no, tiene toda la razón. Es mucho dinero, Eduardo, Ricardo, sí, ¿no? es mucho dinero, sí. Para un año no electoral federal. Hay que decir, sin embargo, que es el menor presupuesto de la década del IFE. Eso es cierto. A pesar de todo, ¿no? Fíjate. Y con más atribuciones. Sí, ahora sí que de qué venimos, ¿no? Claro, venimos de algo muy y tiene toda la razón. El problema de los institutos electorales, incluyendo el IFE, es que es su carácter cíclico, ¿no? Que tienen que expandirse, viven una expansión tan grande, tan explosiva en los años electorales, que luego ya es muy difícil volver a cerrar y volver al estado previo. Esto es lo que le ha pasado en toda su historia, desde 91 al Instituto Federal Electoral y a todos. Pero voy a un punto muy importante que señaló Eduardo, en relación a las leyes locales, que ahora pues las vimos en operación, especialmente Estado de México, en Coahuila, ¿no? Yo creo que uno de los enormes problemas que tuvo la reforma electoral 2007-2008, esta que fue tan impugnada y que sigue siendo tan contestada, sobre todo por los medios masivos de comunicación, no culminó muchos tramos que eran muy importantes para que se cumplieran sus propias promesas. Es decir, la reforma electoral 2007 no ha cumplido sus promesas en buena medida por muchas interpretaciones y muchas omisiones que se le colgaron en el camino. Una muy importante. Toda la idea de la reforma electoral 2007-2008 era reducir los tiempos de campaña. En ese sentido, el Estado de México actuó bien, pero era reducir los tiempos de las campañas, de los procesos electorales, pues para reducir el financiamiento. Esa era la idea, ¿no? Sí. Entonces, dan un paso. Reduzco días y aumento impuestos, dineros. Dan un paso adelante y dan dos pasos atrás. Sí. O había mucha necesidad de que los partidos, o más bien que las
Perdón. Sí, adelante. Había mucha necesidad de que se empataran las elecciones, ¿no? Para que no viviéramos este carnaval democrático. Un carnaval. Bueno, ahí viene Michoacán en diciembre. No salimos de uno y ya tenemos un elemento de discordia de los partidos políticos ahora en Michoacán, ¿no? Sí. De manera tal que este festival sin ton ni son tampoco fue ajustado y era una precondición del funcionamiento adecuado de la reforma electoral 2007. Entonces, sí hay un problema de mucha desorden en los estados de la República con sus leyes electorales. A ver, para cerrar rápidamente el Estado de México, se dijeron tantas cosas antes de la elección, ¿no? Que si esto determinaba el 2012, que si Peña Nieto se fortalecía. Una mirada política del resultado. Entiendo que podríamos tener muchas interpretaciones por la forma en que se desarrolló la elección, pero les diría, esto ya acabó, ya ganó un señor que se llama Erubiel, ya perdió una izquierda que se decía la morena y que no quería alianzas, ya el señor del PAN, que era el candidato del presidente, o por lo menos eso parecía, a duras penas alcanza el 12%. Esto tiene una lectura política en función de la importancia del Estado de México, en función de las elecciones, en función de Peña Nieto. Pongo todas esas variables para escuchar, aunque sea brevemente. Si te parece, empezamos contigo, Eduardo. Bueno, desde luego el resultado, sobre todo la contundencia de la victoria de Erubiel Ávila, que obtuvo una votación de las más altas para un gobernador, sin duda representa un empujón a las aspiraciones presidenciales de Peña Nieto, que son evidentes, aunque él nunca haya hablado de ellas. De tal suerte que sí es un resultado importante para las aspiraciones de Peña Nieto. Esto sin duda no significa que vaya necesariamente a ganar la elección de 2012, pero yo creo que le va a resultar muy difícil al PRI tener a un candidato que no sea Enrique Peña Nieto, claro, a menos que ocurra una catástrofe. Porque lo que yo tengo claro es que en los próximos meses vamos a tener una guerra sucia, propaganda negra, muy fuerte contra Peña Nieto. Porque, bueno, es el enemigo a vencer, por decirlo. De dentro y de fuera. Dentro, en efecto. Entonces, es posible que esto ocurra. Yo diría que lo deseable sería que no ocurriera, ¿no? Que vayan a la contienda, tanto interna como externa, dentro de una campaña o precampaña limpia, ¿no? Eso sería lo deseable. Pero lo deseable no veo yo que tenga muchas probabilidades de ocurrir, sino que yo presiento la posibilidad de una guerra sucia, de una propaganda negra, ¿no? Habrá que ver si esto ocurre finalmente, pero sin duda hay un impulso a las aspiraciones de Peña Nieto, y yo diría que es lamentable que para lograr este impulso, es decir, para ganar la elección, se haya lanzado la maquinaria gubernamental de una forma tan evidente y tan disruptiva respecto de la equidad, ¿no? Esto me parece que es innegable. Como también es innegable que por parte de la oposición pues hace falta una lectura de autocrítica, porque se puede explicar mucho por el clientelismo, por la compra y coacción del voto, por la presencia de dinero público, todo esto es cierto, pero no veo yo que eso alcance a explicar una diferencia tan grande entre primero y segundo lugares. Sí. ¿Qué ves de esto? ¿Qué agregarías, Ricardo? Bueno, yo agrego que está muy lejos, a pesar de que ya vamos para 360 días. Sí, ahora sí ya. Faltan muchas cosas y muchos cabos que se aten, ¿no? Empezando por los procesos internos de los partidos. Yo no veo, por ejemplo, al senador Manlio Fabio Beltrones tan resignado a no disputar, al menos, ¿no? Y en esa disputa pueden pasar muchas cosas, buenas y malas, espero. Lo mismo veo en el Partido de la Revolución Democrática y también con Acción Nacional. Veo también pues un problema muy serio con las grandes televisoras del país y su contestación a la reforma electoral y a la reglamentación del Instituto Federal Electoral. También veo un problema con el compromiso auténtico, genuino del gobierno federal con las reglas con las que vamos a ir a la elección. Es decir, hay un montón de elementos que en efecto
si los ponemos en movimiento, creo que van a determinar muchas cosas y van a producir muchos desenlaces distintos a los que podemos prever ahora. Así que me parece que tendríamos que esperar realmente para saber si el Estado de México va a ser determinante o no. No lo fue, por ejemplo, en el 2005. Eso es muy importante. No lo fue. Y tampoco en el 99, porque al final acabó ganando Fox, ¿no? Así es. A ver, nos quedan 5 minutos. Que nos den una reflexión, si no les importa a cada uno de ustedes, sobre las otras 2 elecciones, 3, por todo lo que se dijo sobre Hidalgo. Pero me refiero muy concretamente, pues Coahuila, yo supuse que la elección de Nayarit iba a ser más peleada, no lo fue tanto como uno imaginaba, y en Hidalgo, que algunas cosas se perdieron a lo mejor por las grandes elecciones, pero que en Hidalgo pasaron 2, 3 cosas y ahí avanzó notoriamente la oposición al PRI. Bueno, Javier, yo quisiera ampliar un poco el ángulo, elevar un poco la perspectiva, para aludir a las elecciones de 2011. Porque yo advierto que hay 2 elementos. ¿Usted estás pensando que a me principio de llaman año? la atención. Estoy pensando en, desde luego, Coahuila, Nayarit, en el Estado de México, desde luego, y en Hidalgo. Claro. Pero también en Baja California, en Guerrero, porque lo que yo veo es una pérdida de identidad partidaria de los candidatos, de las postulaciones. Y no estoy hablando de las alianzas, porque bueno, las alianzas a mí me parecen que coyunturalmente son válidas y no se pierden principios ni convicciones, pero bueno. Pero a lo que me refiero es a que en Guerrero gana un candidato del PRI, postulado por el PRD. En Baja California gana un candidato del PRD, postulado por el PAN. En Nayarit hay una candidata que es el segundo lugar, que era compañera de banca del candidato del PRD, pero que es postulada por el PAN. Entonces hay una suerte de trapecismo por una parte, y por otra parte hay una situación que podríamos llamar de hermanismo. Hay un hermano del candidato que es más bien un hermano del gobernador Moreira, que ahora es el gobernador de Coahuila. Y por otra parte, en Michoacán, que será en noviembre la elección, ya se prefigura la presencia de la hermana del presidente Calderón como candidata del PAN. Entonces, son elementos que para mí no son lo mejor, no son lo más deseable para el avance democrático del país. Y todavía, concretamente, ya sobre los resultados de la elección, hay 2 maneras de verlo. Una manera es que pareciera que en 2011 el PRI retomó su paso de marcha triunfal, porque ganó las 3 elecciones del 3 de julio, ¿no? Hay otra manera de verlo no tan optimista para el PRI, que es finalmente ganó los 3 estados, pero eran 3 estados que ya tenía, ¿no? Ya gobernaba esos 3 estados. Y en Hidalgo se da la situación de que pierde posiciones municipales importantes. Entonces, desde un punto de vista, es un PRI avasallador. Desde otro punto de vista, es un PRI que logró conservar lo que ya tenía y que en Hidalgo tuvo pérdidas importantes. Hay 2 maneras de verlo. Yo creo que las 2 son válidas, sí. Y habrá que ver qué pasa de aquí en adelante. Sí, porque también ahí lo que contabas al inicio, Ricardo, que es un dato importante, las elecciones, particularmente en Coahuila, creo que son las elecciones con mayor participación en la historia de comicios para gobernador. Y supongo lo cual es un dato importante para, sí, el gobernador, ¿no? Aun cuando genéricamente sea no lo mejor democrático, claro, pero lo cierto es que ahí está la votación, sí. Y bueno, y ahí sí que la voz de las urnas hay que escucharla. Hay que escucharla. A ver, estas 3 otras elecciones. Pues yo que estoy casi completamente de acuerdo con lo que dice Eduardo, pero te agregaría, creo, un asunto de horizonte que no deberíamos nunca perder de vista, porque luego por las cosas que pasan en la coyuntura perdemos el valor de algo muy esencial que está abajo en el subsuelo, ¿no?, de las elecciones. Y es que esta alta participación que se vio en Coahuila, estos fenómenos, estos vaivenes que los vimos también, creo que siguen ratificando que a pesar de todo, los mexicanos siguen apostando
a las elecciones como un método de convivencia y de resolución de sus conflictos, ¿no? Esto es lo muy importante, la enorme participación en Coahuila, también en Nayarit, también en Hidalgo, ¿no? Superior a los 50% en Hidalgo. Sí, en Pachuca fue interesantísimo, ¿no? Muy interesante. Es, yo creo, una de las grandes apuestas de nuestra civilización moderna, ¿no? ¿Por qué lo digo? En el 2011, es decir, en los siguientes meses, Eduardo, Javier, México va a seguir viviendo dentro de este túnel de inseguridad pública, casi inseguridad nacional, y ya tenemos las campanas puestas por todos lados, las alarmas, para que anuncian ya una desaceleración económica para el siguiente año, ¿no? Es decir, una economía que no se recuperó después de la tremenda crisis de 2009, ¿no? Vamos a ir a una elección con estos dos fenómenos en las espaldas de los mexicanos. Que van a crear un escenario... Sí. El único proceso social que puede ratificar la confianza social en la convivencia de los mexicanos son las elecciones. Es de ese tamaño, digamos, el reto que tenemos, el significado de estas de 2011 y de las venideras en el 2012. Y creo que no deberíamos perder de vista ni por un momento ninguno de los actores, ni las autoridades electorales, ni los grandes intereses económicos, ni las televisoras, ni el gobierno federal, ¿no? Hay que apostar a que eso salga bien y salga en orden. Es quizás de las únicas apuestas, insisto, colectivas, que pueden refrendar confianza entre los mexicanos. A ver, hay que fortalecer al árbitro. Sí. Y en esto hay un elemento pendiente en el que la Cámara de Diputados está siendo gravemente omisa. Y bueno, y hay que esperar que esto se resuelva pronto. Obviamente me refiero al nombramiento de los 3 consejeros. Importantísimo, lo platicábamos un poquito antes, Ricardo y tu servidor, Eduardo. A ver, les hago una pregunta, no para que saquen la bolita mágica, sino para que vislumbren la elección de Michoacán, que es una elección que además se da en medio de un proceso de violencia interna particularmente delicado, con candidatos fuertes. El candidato del PRD es fuerte, el candidato del PRI es fuerte, y Luisa María Calderón supongo que también será fuerte, ¿no? A ver, ¿qué vislumbran ahí, Eduardo y Ricardo, para concluir? Yo veo ahí, Javier, una suerte de espejo de lo que puede ser una elección, no solamente la federal, sino también las estatales, en un estado donde hay un dominio evidente de la delincuencia organizada. Yo creo que va a ser muy importante ver cómo se comportan las autoridades electorales, el gobierno y, por supuesto, el electorado. Y cómo le hacen para que la presencia del dinero del crimen organizado no esté presente y mucho menos sea un factor determinante para el resultado de la elección. ¿Tú qué ves, Ricardo? Bueno, curiosamente hay un estudio, ahora lo acabo de recordar, un estudio de un académico del CIDE, que ahora no recuerdo su nombre porque ya no está, en el que hace como digamos, la detección del conjunto de votaciones en los estados para saber cuál es, digamos, la neurálgica, así le llama él. Sí, ¿cuál votación en los estados se parece más a la presidencial venidera en la historia? Está bien. Y es Michoacán. Es justamente Michoacán, es digamos el espejo que más se parece a lo que pasa después, a lo mejor por el calendario, porque es la que más se acerca, es noviembre. Eso es muy probable, pero o debe ser alguno de los factores, pero típicamente desde 1990 las votaciones en Michoacán anuncian con bastante claridad lo que va a pasar en el futuro en la presidencial, y hay que recordar que si hay un estado y sobre todo una capital con alternancias y oscilaciones trepidatorias, ¿no? Es Morelia. Yo creo que en ese sentido Michoacán anunciará mucho mejor el tipo de competencia que vamos a tener en el 2012. Bueno, les iba a decir que si calificamos la elección del 3 de julio, si le ponemos alguna calificación o algo, pero me parece medio ocioso. Pero si les pregunto cuál sería en pocas palabras su resumen de la elección del 3 de julio, completita, los 4 estados, ¿qué dirías? Porque hay elementos que creo que también de repente parece ser políticamente incorrecto hablar bien de ciertas cosas, ¿no? Pero hay una parte de la elección del 3 de julio que a mí me parece muy encomiable, ¿no? Sin duda. Yo diría que las elecciones en su conjunto
muestran una necesidad de avanzar en el desarrollo democrático en general, más allá del resultado partidario, ¿no? Es importante que el electorado tenga un comportamiento más acorde con la oferta política y que ésta sea mejor difundida que en el agradecimiento por la lámina y la despensa, porque tiene razón Ricardo, en la soledad de la casilla, de la urna, ante la urna se puede tomar una decisión muy propia, pero lo que parece ocurrir es que la gratitud tan connatural al pueblo mexicano se refleja en ese voto. Y en algunos casos incluso hay indicios de que también se piden pruebas por la vía de la fotografía con el celular, ¿no? Pero creo que eso no es generalizado. Sin embargo, por ahí tendríamos que avanzar, pero de esto tienen que hacerse cargo los partidos políticos. En desalentar esta gratitud incorrecta, diría yo, y imbuir en el electorado la conveniencia de que decida su voto por sus convicciones políticas y por la oferta, fijándose en la oferta, lo que le ofrece en términos de programa de gobierno los distintos candidatos. Finalmente, Ricardo. Bueno, nos faltó otro aspecto de estas elecciones y es también la falta que nos hace tener una cierta cultura de aceptabilidad de la derrota, ¿no? Sí. Ese es otro componente de nuestra cultura electoral muy disruptivo y que provoca mucha desazón en todo el mundo, ¿no? Es muy decepcionante que nuestros políticos profesionales todavía les cueste tanto trabajo reconocer derrotas tan apabullantes y tan enormemente claras, ¿no? Como las que vimos. Pero yo me quedaría, insisto, haciéndome cargo de la situación del país, digamos, de un año tremendo en materia de homicidios y violencia, que las elecciones se celebraron en paz. Yo quisiera subrayarlo, decirlo, porque a lo mejor porque necesito una buena noticia, ¿no? Pero es una buena noticia que no creo que debamos dejar de subrayar. Bueno, ya nos mandó la Sub-17 una buena noticia. Eso sí, también. Y la Sub-22 una mala. Ya nos hizo una mala. Ay, sí, otra vez empatamos. Oye, no llevamos ni una semana con la alegría y vámonos, se nos vienen encima. Bueno, por lo pronto, yo diría que fue un proceso electoral del domingo 3 de julio, digamos, en algún sentido previsible, algo de lo que no hablamos, pero les pido que si en un segundo momento lo hiciéramos, quizás cerca de las elecciones de Michoacán, es el tema de las encuestas. Da la impresión de que no fallaron las encuestas. Y cuando digo perdón, porque parece que las encuestas están mal hechas y por eso fallan. No, más bien, las encuestas responsables, serias, etcétera, esas salieron, ¿no, Eduardo? Bueno, lo que ocurre es que, sobre todo con las encuestas postelectorales, es que ya no son exit polls, es decir, ya no son encuestas de salida, sino son conteos rápidos. Sí. Por lo menos las que se dan a conocer, las que llegan al público, no la que hacen los partidos. Eso cambia las cosas. Y esto me parece que es importante porque da más certeza el conteo rápido que la exit poll, ¿no? Y además da la impresión de que las casillas, en lo general, en todos los procesos electorales, entre los diferentes procesos electorales, hubo una gran concordia, que no es fácil, entre los que son representantes de partidos y los que son funcionarios de casillo, que eso no está fácil, de repente las pasiones son las pasiones, ¿no? Está ya. Pero todo el mundo se portó bien, según entiendo. Pues según yo veo. No hubo incidentes mayores. Y en el propio Estado de México, en donde hubo ahí, había mucha pasión desatada, ¿no? Pero en Coahuila, por ejemplo, también se dio el fenómeno que el candidato del PAN sí subió, de un 20 pasó un 30%, ¿no? Pero no pasó. Sí. Pues es que los Moreira son los Moreira. Bueno, muchas gracias. No, al contrario, es un gusto. Muchas gracias. Encantado. Es un enorme gusto. Muchas gracias a usted, en nombre de todos los que hacen posible esta emisión aquí a través del canal del Congreso. Nuestra mesa de diálogo, le recuerdo que este programa lo puede usted ver el domingo en la noche o en su caso el lunes en la noche. Pásela bien, gracias en nombre de todos. Adiós, buenas noches.